Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer al doctor en Economía Ignacio Román, profesor investigador del ITESO, que nos tome esta llamada. Nacho Román, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Rubén, Jesús, con el gusto de saludarles, como siempre, de estar con su público. Igualmente, Nacho, también siempre es un gusto que seas tan amable en aceptar conversar con nosotros sobre los temas que dominas y conoces bien. En este caso queríamos preguntarte, Nacho Román, sobre este tema que generó mucha polémica mientras se discutía en el Congreso, y casi como cualquier asunto público en estos tiempos de polarización entre quienes están a favor de López Obrador y quienes están en contra, pues parece ser que así se dividía la discusión sobre la aprobación de un fondo de pensiones para el bienestar, así llamado por el gobierno. Pero ¿cuál es tu opinión en términos técnicos, en términos de posible solución para mejorar las pensiones de las personas que se están jubilando, que se están pensionando? ¿Va a servir este fondo? ¿Cómo lo evalúas? Mira, básicamente me parece que es una excelente decisión, pero que no resuelve el problema en el mediano y largo plazo. Sin embargo, pues sí, para muchos miles de personas, por lo pronto se calcula que aproximadamente 50,000 familias se podrán beneficiar un poco de esto. A ver, ¿de qué es de lo que se trata? Uh-huh. Cuando se hace el cambio de ley del Seguro Social en 1997, se sustituye un sistema denominado de reparto de beneficio para todos los trabajadores por uno de capitalización individual. En otras palabras, a cada quien se le va a pagar una pensión, teóricamente, en función a lo que ha cotizado a lo largo de su vida. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Se esperaba que con esta ley del 97, los trabajadores que empezaran a jubilarse con ella tuvieran aproximadamente 60%, 70% de el equivalente de su último ingreso. Pues resulta que no, resulta que las primeras pensiones equivalen prácticamente al 25% de su último ingreso, lo cual implica un proceso de empobrecimiento enorme Claro. para la gente. Los que sí han ganado de manera gigantesca son las administradoras de fondo de retiro, las AFORES, cuya rentabilidad es de cerca del doble como porcentaje de la tasa de rentabilidad que tienen los bancos, por todo lo que son los cobros de comisiones, por la lógica de largo plazo, etcétera. Bueno, resulta que existe una serie de personas que por razones muy diversas, pudo ser un fallecimiento que no se haya registrado ante las AFORES, puede ser migración al extranjero, puede ser gente que haya perdido todo conocimiento sobre hasta cuál era su AFORE, pues terminan de trabajar, llegan a los 60, 65, 70 años y simplemente no aparecen y no se cobran. Y entonces, ¿qué es lo que hacen las AFORES? Pues siguen cobrando comisiones, siguen manejando las cuentas y siguen obteniendo ganancias. La iniciativa lo que hace es decir, no, ya no. Si un trabajador que cotizó en su edad activa y que ya dejó de cotizar y que llega a los 70 o 75 años de edad, según si es IMSS o si es ISSSTE, lo que dice ahora el gobierno, ese dinero pasa a un fondo de pensiones para el bienestar. ¿Para qué? Para que automáticamente se destine a elevar el nivel de pensión de los trabajadores que sí están obteniendo pensión. El monto del que se habla es de 40,000 millones de pesos, Uh-huh. y esto equivale a la fabulosa cantidad del 0.7% del total de las aportaciones, del total de recursos que manejan las AFORES. Dicho en otras palabras, le están quitando un pelo a la medusa. Y sin embargo se ha generado un escándalo, un argüente verdaderamente espantoso. Ahora, ¿esto resuelve la bronca hacia muchos años? No. No la Los resuelve. cálculos hablan de que entre 2 y 5 años será necesario algo diferente, porque viene la luz ahora sí de las personas que se jubilarán
con el nuevo sistema de seguridad social. Claro. Nacho, volviéndonos un poquito al debate, como ya señalabas, es quitarle apenas un pelo en proporción a la cantidad de dinero que manejan las Afores, pero también de parte de la oposición, bueno, de parte de los seguidores de López Obrador o quienes apoyan este gobierno, lo señalaban como una medida necesaria de justicia social para los trabajadores en su vida ya de jubilación, pero para la oposición se hablaba incluso de un saqueo, de un robo de todas las pensiones. Lo presentaron, no sé si coincidas, de una forma muy catastrofista, ¿no? No, digo, lo terrible es precisamente esto, que si por quitarle un pelo al gato se hace tal argüende, ahora qué pasará si se hiciera una auténtica reforma fiscal en favor de una mejor distribución del ingreso y la riqueza. No es cierto, no se le está robando nada a nadie. De hecho, en el artículo 302 del decreto en el Diario Oficial de la Federación, que salió ayer, dice con respecto a los recursos que se tomarán para este fondo de pensiones para el bienestar, artículo 302, lo anterior no será aplicable a los recursos de las cuentas individuales de aquellos trabajadores que cuenten con una relación activa ante el instituto. No se les van a quitar los ahorros. Luego, en el mismo artículo, más adelante, dice, los trabajadores y en su caso sus beneficiarios podrán acudir, cuando ya no estén activos, ante el instituto para acceder al mecanismo de devolución de forma permanente para recibir la pensión a que tengan derecho conforme a esta ley, o en su caso la devolución de los recursos, así como los intereses que les correspondan en términos de las disposiciones que resulten aplicables. En otras palabras, es una absoluta falsedad esta cuestión de lo del robo. Verdaderamente eso es una falta brutal de respeto a la población. Es decir, que cualquier persona, al enterarse de que cuenta con recursos, incluso aprobada esta ley, podría acudir a solicitar su devolución. Es lo primero que se establece justamente en la reforma. Bien. El mantenimiento de esos derechos, y nunca se plantea algo diferente al respecto. Nacho, ¿sabes cuánto más o menos se paga en promedio en este momento? Es decir, se habla de que se garantizaría con este fondo de pensiones para el bienestar, digamos, una pensión del salario promedio ante el Seguro Social, que es aproximadamente 16, 17 mil pesos. ¿Cuánto se paga en este momento? ¿Sabes? ¿Es más o menos la mitad? Mira, eso es muy, muy buena pregunta. Uno, esta reforma es para beneficiar exclusivamente a los trabajadores cuyos ingresos sean inferiores a los 16,500 pesos aproximadamente, es decir, al salario promedio de cotización ante el IMSS. Y ese monto se ajustaría cada año conforme a la inflación del año anterior. En otras palabras, no se está planteando ahí que sea para las altas pensiones, para las pensiones doradas. Concretamente, el artículo transitorio segundo señala que esto es para los trabajadores cuya pensión sea igual o menor a 16,777 pesos con 78 centavos, equivalente al salario mensual promedio registrado ante el IMSS en el 2023. Ahora, la pensión actual, no tengo el dato a la mano, pero es seguramente con ley 97 incomparablemente menor. ¿Por qué? Porque los salarios en México están concentrados en el rango de 1 a 2 salarios mínimos. Y si hablamos de los salarios mínimos de hace algunos años, del 2016, 2017, 2018, pues son muchísimo menores a lo que ahora. Y las pensiones se establecen también en función a los salarios acumulados a lo largo de la vida. En otras palabras, lo que se le pagaría a los trabajadores en la actualidad es mucho menor a lo que recibirían con la lógica de esta reforma legal. ¿Qué tal, Nacho Román? Te saluda Jesús Estrada, un gusto saludarte. Igualmente. Aprovechando el contacto, Nacho, coincido contigo, yo creo que esto es insuficiente por mucho para atender la necesidad de garantizar una pensión, una jubilación digna a la población.
Quería preguntarte una vez más, ¿cuál es, en tu opinión, la opción, digamos, más factible para lograr estas pensiones dignas? Y preguntarte, ¿por qué no podemos eliminar de una vez a las Afores, que me parece uno de los símbolos más graves del neoliberalismo, este sistema que nació en Chile, que lo adoptaron 30 países en el mundo, pero ya apenas quedan una docena de países, incluyendo México? Es decir, estamos en una minoría de países que mantienen este sistema privatizado de pensiones. ¿Cómo podemos volver al sistema solidario? Sí, mira, de hecho no lo adoptó Chile, lo adoptó Pinochet. Exacto, Es decir, sí. es una decisión auténticamente fascista de las dictaduras militares de Sudamérica, las que impusieron este tipo de cuestiones y que efectivamente a quien ha beneficiado es a gigantescos corporativos financieros. Eso es lo que sí es un verdadero insulto a la democracia, a las sociedades, a la equidad, a la ética, a lo que ustedes quieran. Ahora, efectivamente, no hay, tienes razón, la posibilidad de que para quienes empiecen a jubilar de manera masiva con la nueva ley y ya no con la ley del 73, en ese momento no va a haber de dónde sacar para eso. Para mí no existe una posibilidad real más que considerar una lógica de ingreso digno para toda la población. Y eso tiene que pasar por una reforma fiscal progresiva profunda. Es decir, no podemos decir que en el caso de México no se pueda cuando al mismo tiempo somos un país campeón en la generación de millonarios en dólares, claro, que aparecen hasta con 100,000 millones de dólares con SNIM, o aparecen con varias decenas de miles de millones de dólares. Eso es un insulto, eso nos habla de que el país tiene la productividad suficiente para poder sostener en condiciones dignas a su población, porque la gente trabaja. El gran problema no es que no seamos productivos, es que no somos distributivos, es que el dinero que se genera en realidad va para unas cuantas manos. Y este tipo de argüentes de decir es que le quieren robar a los trabajadores, lo único que está haciendo es todavía generar un incentivo mayor al decir que el dinero se lo sigan quedando esas cuantas manos o cada vez menos. Justamente lo que tenemos que razonar es en un sentido inverso. ¿Cómo hacer que el trabajo que haya hecho la gente toda su vida, no solo cotizando al Seguro Social o al ISSSTE o al INSRAM o a Pemex o a donde sea, sino la gente que ha trabajado toda su vida cuidando niños, en el sector informal, haciendo trabajo comunitario, trabajando en actividades que evidentemente generan riqueza, aunque no se le contabilice en el PIB? Esa gente tenga el derecho a vivir con dignidad. Es la gran discusión sobre la renta básica universal. Y esperemos que, aunque sea muy paulatinamente, se pueda avanzar en ese sentido, en una equidad real. No podemos decir que estamos a favor de la economía de mercado, que es una economía con arregla precios. Por lo tanto, hay que tener dinero. Y el dinero se obtiene con trabajo. No podemos decir que queremos estar en una economía de mercado y que la gente no tenga dinero para participar en ello. Claro. Eso es una lógica de condenar a la miseria y a la muerte a gran parte de la población. Ahora, Nacho, ahondando lo que decías al empezar la entrevista, que te parece buena medida pero insuficiente, ¿cuáles serían, digamos, las necesidades en los próximos años? ¿A cuánto tendría que incrementarse este fondo de pensiones? Y me imagino que, digamos, en una decisiones sensatas, los siguientes gobiernos, quienes sea quien llegues, deberían destinar una parte del presupuesto anual a ir incrementando ese fondo de pensiones, ¿no? Y es que justamente, aunque se incrementara como proporción, es que está incrementándose muchísimo en la actualidad, el gran problema es que se le tiene que quitar otra cosa. Y entonces la cuestión es a qué le quitamos. Y la otra posibilidad real es aumentar el monto general, el tesoro, del recurso que tenga el Estado, el sector público, para que realmente haya ese dinero para pensiones adicionales, pero que también haya dinero para ciencia y desarrollo, también haya dinero para cultura, también haya dinero para inversión, para infraestructura, para educación, para salud. Y eso pasa por la reforma fiscal que planteas, ¿verdad? Efectivamente. Uh-huh. Y esa reforma fiscal debería, digamos, en un sentido redistributivo, como lo señalas, evidentemente que las fortunas paguen más, las grandes empresas y las familias más adineradas paguen más en proporción de impuestos que el resto de la población. Claro, sería fundamentalmente cobrándole a las grandes empresas, no necesariamente a las personas físicas. México es el único país de la OCDE donde el principal pagador de impuestos
no son los grandes corporativos, sino son personas con nombre y apellido. Entonces, lo que es fundamental hacer es que quienes más se han beneficiado del trabajo de todo el mundo en este país sean auténticamente los que más contribuyan a que ese país pueda vivir con dignidad. Nacho, finalmente de mi parte, ¿ves la posibilidad de que se eche abajo esta reforma que crea el Fondo de Pensiones? La oposición ha anunciado diversas medidas legales, pero ya hoy se publica en la jornada una nota de un primer amparo colectivo presentado por un despacho, el despacho Truzan y Roma Abogados, que está representando a 727 personas. Esa es la primera demanda colectiva, pero se anuncia que va a representar a más trabajadores del INEGI, de la Guardia Nacional, del INE, entre otras dependencias. ¿Crees tú que puedan prosperar estas demandas colectivas o incluso una, no sé, si eventualmente hasta la Corte por parte de los partidos de oposición y puedan echar abajo este fondo de pensiones? Mira, yo espero que no. Evidentemente siempre ahí están las formulaciones legales que puedan tener letras chiquitas y muchos intríbulos, pero básicamente esta es de las medidas que tienen que ir en un sentido redistributivo. Hay que recordar, cualquier persona que no haya reclamado su acceso a la pensión y que desee hacerlo, puede hacerse presente y reclamar ese derecho. Existe justamente un fondo dentro de ese fondo general destinado precisamente para el pago de esas personas. De hecho, será más fácil localizarlas ahora con la base de datos del Estado que después de 40 años que no lo hicieron las Afores privadas. Así Claro. es. Nacho Román, una última pregunta de mi parte. Y bueno, hay que recordar y ver también qué tanto nos queda lamentablemente los que cotizamos con el sistema actual desde el 97 en las Afores después de la pandemia, porque hay que recordar que la única ayuda prácticamente que tuvimos la población fue rascarnos de nuestro propio fondo de las Afores para sacar una pequeña parte que nos permite el gobierno, mientras los grandes empresarios sí recibieron ayuda. Pero quería preguntarte qué posibilidades hay, en otro tema, de que se pueda lograr esta propuesta del salario universal que tú ya mencionaste, e incluso el día de ayer en varias marchas independientes alrededor del país se estaba exigiendo la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. ¿Es factible? Yo creo que al nivel de productividad de México es factible. Es decir, 48 horas es una barbaridad ahorita considerando el plano internacional. Pero ¿de dónde sacar dinero? Ahí hay que tener un enorme cuidado con este sistema de capitalización individual. Sacar el equivalente de 2 o 3 meses de salario por el seguro de desempleo de las Afores implica el equivalente a perder alrededor de 5 años de antigüedad en la cotización. Es decir, la pérdida es brutal. Y por eso sí es importante al menos ir equilibrando el sistema de capitalización individual con el de reparto. En lo individual, desgraciadamente ahorita el monto de la jubilación depende, con la ley actual del 97, de decisiones financieras que se tomen toda la vida, es decir, de esquemas de ahorro que se pudiesen tener en el sistema privado dentro o sobre todo fuera de las Afores, que permitan acumular un monto significativo al llegar a los 60, 65 años. Muy bien. Nacho Román, pues como siempre te agradecemos tu disposición para conversar con nosotros y tu análisis crítico y lúcido sobre este tema. Muchas gracias, Nacho. Un gran abrazo. Igualmente para ti, el doctor en Economía Ignacio Román y profesor investigador del ITESO, pero también hay que recordar que es colaborador aquí en Radio Universidad de Guadalajara en el programa Multiverso que se transmite todos los sábados. Vamos a una pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0 de este jueves 2 de mayo. Ya regresa Cosa